Hola mi gente, gracias por estar conmigo en otro video más del canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Sol y te doy la bienvenida. Les cuento que en casa hemos decidido cambiar el hábito de usar desodorantes de tipo comercial y los hemos cambiado por uno más saludable, medicinal y económico, por lo que hemos incorporado en nuestra vida la elaboración y consumo de nuestro propio desodorante natural sólido. Por eso he decidido traerles 2 recetas de desodorante en barra que las pueden realizar en casa de manera rápida y fácil. También te dejo algunos datos para disipar cualquier duda que tengas sobre los desodorantes caseros. Así que manos a la obra y comenzamos. Para la primera receta vamos a necesitar 46 gramos de aceite de coco. Este contiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, las cuales ayudan a proteger la piel de posibles infecciones, dermatitis, eczemas y psoriasis. El aceite de coco te ayuda a controlar las bacterias que se acumulan en las axilas y que son las que causan mal olor al transpirar. 38 gramos de manteca de cacao o manteca de karité, que además de nutrir la piel aportará solidez al producto. 23 gramos de cera de abeja o cera de candelilla, que también le proporcionará solidez al desodorante. 29 gramos de harina de arrowroot. En algunos lugares se le conoce como harina de tapioca. Yo estoy utilizando esta que encontré en Amazon, pero si no la encuentras en el lugar donde vives, puedes utilizar fécula de maíz, que en muchos países también se le conoce como maicena. Este ingrediente es esencial para hacer efectivo cualquier desodorante casero, ya que es el encargado de absorber la humedad y evitar la proliferación de las bacterias que son las que provocan el mal olor. 55 gramos de bicarbonato de sodio. Al igual que el ingrediente anterior, este es necesario para la disminución de la humedad. Necesitamos también 2 gramos de vitamina E para evitar la oxidación tanto del aceite de coco como de la manteca de cacao o la manteca de karité. 7 gramos de fragancia o el aceite esencial de su preferencia. Yo estaré utilizando este porque su aroma es bien suave y le va perfecto a este tipo de fórmula. También le puedes agregar unas 10 gotas de aceite esencial de limón si tienes las axilas manchadas. Para la preparación, primero vamos a colocar en un envase el aceite de coco, la manteca de cacao y la cera de abeja. Esto lo llevaremos a derretir a baño María o al microondas. En otro envase colocamos los ingredientes secos y mezclamos bien. Los vamos a integrar a los aceites con cuidado para que esto no salga volando.
Unimos bien y nos aseguramos que no queden grumos. Ahora le agregamos la vitamina E y la fragancia. Esperé unos 5 minutos a que bajara la temperatura y ahora procedemos a envasar y lo vamos a dejar reposar por 2 horas antes de tapar. Para la segunda fórmula vamos a utilizar 72 gramos de manteca de karité, 72 gramos de aceite de coco, 54 gramos de arcilla blanca o arcilla rosada. Si no tienes arcilla, la puedes sustituir por fécula de maíz. 1 gramo de vitamina E y 1 gramo de fragancia o aceite esencial. El procedimiento es el mismo. Vamos a derretir la manteca y a calentar el aceite de coco. Ya con la manteca derretida, le agregamos la arcilla y movemos hasta que no queden grumos. Agregamos la vitamina E y la fragancia. Cuando baje la temperatura, envasamos. Les tengo algunos datos a tomar en cuenta a la hora de realizar sus desodorantes caseros. Primero, a algunas personas el bicarbonato de sodio les irrita la piel, por lo que deben hacer una prueba primero o pueden disminuir la cantidad de bicarbonato en la receta. Otro dato que les quiero puntualizar es que no se trata de un antitranspirante, sino de un desodorante. Esto quiere decir que no vas a dejar de transpirar si hace calor o si haces ejercicio. Los antitranspirantes comerciales bloquean la eliminación de las toxinas a través de la transpiración, algo que también sirve para regular la temperatura del cuerpo. En cambio, los desodorantes naturales como estos te permiten transpirar, pero controlan las bacterias que causan el mal olor. Otro dato importante es que al cambiar de desodorantes comerciales a desodorantes naturales, puede que sientas que el desodorante no funciona muy bien. Esto es debido a que tu cuerpo va a necesitar un periodo de ajuste a medida que se aclimata al nuevo desodorante y esto puede tardar hasta una semana. Sin embargo, deben tomar en cuenta que al hacer nuestro propio desodorante podemos controlar qué productos incluimos en su elaboración, prescindiendo de químicos nocivos como el aluminio o los parabenos que según estudios se relacionan mucho con el cáncer, sobre todo el cáncer de mama.
Y bien chicos, eso sería todo por el día de hoy. Compartan este video con sus familiares y amigos. No te vayas en regalarme tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.